Bienvenidos a Charlas desde el Laboratorio, una mirada desde la psicología científica. Bienvenidos a nuestro programa de Charlas desde el Laboratorio. Mi nombre es Jairo Rosso, coordinador del Laboratorio Iván Pavlov de la Fundación Universitaria Los Libertadores. Y nos encontramos el día de hoy con nuestros invitados. El profesor de Neurología y también investigador del Centro de Investigación Neurovitae de la Universidad del Rosario, Leonardo Palacio Sánchez. Y el doctor también Andrés Pérez Acosta, quien es también docente titular del programa de Psicología de la Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud de la Universidad del Rosario. Con ellos dos tendremos la oportunidad de charlar alrededor de la polémica de los premios Nobel de Santiago Ramón y Cajal e Iván Petrovich Pavlov. Estás escuchando Charlas desde el Laboratorio. Bueno, debemos señalar que tanto Cajal como Pavlov son dos personajes importantes dentro de la historia de la ciencia mundial y sobre todo de la ciencia de España y de Rusia respectivamente, quienes curiosamente aportaron ideas que al final resultan complementarias. Al realizar una comparación de la vida científica y personal de estos dos personajes, se deja entrever las similitudes en sus formas de pensar, en sus estilos de trabajo, en su preocupación por la ciencia en sus respectivos países. Este estilo particular y sus fundamentos fueron transmitidos a colegas y discípulos no solo de sus países, sino de otros lugares del mundo, y son un ejemplo de su trabajo. Tomando en cuenta todo esto, los dos personajes obtuvieron el Premio Nobel de Fisiología o Medicina, Pavlov en 1904 y Santiago Ramón y Cajal en 1906, volviéndose así un ejemplo para sus respectivos países. En la actualidad podemos disfrutar de su legado como científicos y de su influencia académica por medio de sus escritos, obviamente, pero también por medio de los trabajos que se siguen desarrollando dentro de sus respectivos centros de investigación. Pero aún teniendo el conocimiento de lo que lograron estos grandes personajes, estas grandes mentes, existen muy pocas aproximaciones en la literatura científica que hagan una comparación de la vida y obra de estos personajes. Y finalmente es bastante significativo el trabajo que desarrollaron estos dos hombres de ciencia, ya que inspiraron a muchos otros investigadores a desarrollar nuevos fundamentos en la explicación, por ejemplo, del aprendizaje y la memoria. Un ejemplo vivo es el científico y neurocientífico Eric Kandel, quien en su autobiografía comenta, digamos, el papel que jugó Pavlov y Cajal para su investigación y quien ganó el premio Nobel en el año 2000. Podría decirse entonces que los trabajos de Cajal y Pavlov pueden ser complementarios y aunque cada uno trabajó con unos métodos y unos objetos diferentes, es posible crear de allí una psicología que permite dar cuenta de la conducta y las redes neuronales que lo sustentan. Bueno, muy bien. Bienvenidos, doctor Leonardo y doctor Andrés. Es un placer tenerlos aquí en el programa Charlas desde el Laboratorio. Muchísimas gracias, doctor Jairo, por esta invitación tan extraordinaria y un saludo especialísimo para ambos y pues para mi colega y compañero de trabajo, el doctor Andrés Manuel Pérez Acosta. Los admiro mucho y me encanta estar juntos en esta tarde, en estos momentos de este programa tan interesante. Muchas gracias. Andrés, sí, te escuchamos. Sí. Muy buenas tardes para ambos. Es también para mí un honor y un placer compartir nuevamente en este programa contigo y por primera vez con Leonardo en Charlas desde el Laboratorio. Sí, Andrés Pérez Acosta es un viejo conocido en nuestro programa Charlas del Laboratorio y siempre es un placer tenerlo aquí. Bueno, empecemos con el doctor Leonardo. Tú eres un neurólogo clínico, ¿cierto? Así es. Y partiríamos de por qué el interés que has tenido en la figura o en una figura de la ciencia básica como es Santiago Ramón y Cajal. Cuéntanos un poco eso. Muchísimas gracias por la pregunta, apreciado Jairo. A ver, Cajal es un personaje importantísimo en la ciencia, en la neurociencia y parcialmente en la neurología. Cuando uno empieza a estudiar neurología, pues está metido en el campo del sistema nervioso y las enfermedades que lo aquejan, pero pues todos sabemos que las células que integran, que se consideran las unidades funcionales del sistema nervioso son las neuronas y las de soporte, aunque eso lo podemos hablar más adelante, las células gliales. Y Cajal está en el origen de todo esto. Es realmente el padre de algo que se llama la doctrina neuronal. Entonces, de alguna manera,
Los neurólogos trabajamos con las enfermedades del sistema nervioso y el sistema nervioso está compuesto por tejido nervioso y Cajal fue el gran maestro y descubridor de gran cantidad de las cosas que sabemos hoy sobre las neuronas. Entonces, tangencialmente uno lo ve, no lo estudia directamente, pero lo ve. Y en mi caso personal, yo creé hace mucho tiempo, hace más de 20 años, una línea de investigación en arte y neurociencia. Inicialmente se llamó Arte, Historia y Neurociencia y posteriormente le cambié la denominación a Humanidades y Neurociencia. Esto es básicamente por el enorme interés que tengo en ver la relación que existe entre todas las artes, pintura, literatura, música, cine y el sistema nervioso central. Y Cajal es una figura extraordinaria para esto, porque como veremos más adelante, era un gran pintor y dudó y trató infructuosamente escapársele a su padre, que era un severo médico rural, don Santiago Ramón Casus, que lo llevaba por las sendas de que se volviese médico como él. Y Santiago Ramón Cajal, claro que le gustaba la medicina, pero quería seguir siendo pintor. Entonces terminaré esta pequeña introducción diciendo que de alguna manera, y los psicólogos son ustedes, ese impulso creativo extraordinario y esa habilidad pictórica la llevó hablando de laboratorio, a su laboratorio, y lo que él veía en el microscopio lo dejó dibujado de manera excelsa, de manera extraordinaria, en más de 4.000 dibujos que hoy en día se pueden visitar en el Instituto Cajal de Madrid, pero que están disponibles en muchísimas publicaciones y hoy, gracias a la red, en muchísimas páginas de neurociencia y también de arte. Es una persona que conjugaba arte y ciencia y por eso mi interés muy particular en él. Claro, estamos totalmente de acuerdo. A nuestros oyentes, pues aclararles que aquí somos tres admiradores de Cajal, ¿cierto? Leonardo inicialmente de Cajal, Andrés también de Pavlov, y yo en medio porque he trabajado el tema de Pavlov y de Cajal en mi tesis doctoral. Entonces todos aquí somos unos grandes admiradores de estos grandes científicos. Así es. Y como nos dice el doctor Leonardo, Cajal era una figura y un personaje único en la ciencia que tenía muchísimas cualidades, entre ellas el arte y la ciencia. Ya hablaremos un poquito más de eso. Muy bien, muchísimas gracias, doctor Leonardo, por esa introducción. Con mucho gusto. Bueno, ahora vayámonos al otro lado, con el doctor Andrés Pérez, que como psicólogo nos cuente por qué su interés en Pavlov, en su obra y su legado. Bien, pues ni más ni menos que Iván Pavlov es el padre de la psicología básica del aprendizaje, que es el área en la cual me formé y pues hice mi trabajo de grado en la Universidad Nacional, el doctorado en la Universidad de Sevilla e incluso la estancia postdoctoral en Texas Christian University. Sigue los principios pavlovianos en muchos sentidos. Pavlov fue quien creó las bases metodológicas principalmente, más que teóricas, las bases metodológicas que sustentaron la construcción de esta disciplina básica, de la parte básica de la psicología, que es la psicología básica del aprendizaje. Y pues cuando inicié mi carrera en la Universidad Nacional, pues rápidamente me atrajo esa área, gracias al profesor Aristóbulo Pérez, quien fue el fundador del Laboratorio de Aprendizaje y Comportamiento Animal. En su clase, pues, conocí a la figura de Pavlov y sus principios, y rápidamente me di cuenta que no solamente fue muy importante y muy influyente en esta área particular, sino en toda la psicología. Es muy conocido, especialmente pues por el descubrimiento de los reflejos condicionales, aunque paradójicamente era una figura que en su tiempo, pues como tú sabes, pues fue muy polémico con respecto a los psicólogos. Él no gustaba de los psicólogos de su época, pero curiosamente sí influyó a la larga en la psicología. Y bueno, también, digamos, en particular me interesa Pavlov porque él fue el pionero de una de las dos formas más importantes de aprendizaje asociativo, que es el condicionamiento clásico o pavloviano. Correcto. Y pues el condicionamiento clásico para mí ha sido un tema del mayor interés
y pues ha estado presente en toda mi formación. Bueno, pues realmente es una figura muy influyente. También, digamos, me llamaba mucho la atención su vida como investigador, o sea, los principios que él tenía, observar. Y bueno, posteriormente me hice miembro de la Pavlovian Society, que organiza encuentros anuales y que publica una revista pues, que actualmente pues ya está, digamos, un poco, digamos, de capa caída, pero que fue muy importante, digamos, para mí ese legado, y actualmente pues constituye una base fundamental para la docencia que doy, porque ya como psicólogo egresado y como profesional pues me he dedicado a la docencia universitaria, y pues los principios pavlovianos hacen parte fundamental de lo que enseño en la universidad, en particular en el programa de psicología de la Universidad de Rosario. Perfecto, muchísimas gracias. Bueno, ahora profundicemos un poquito más. Volvamos al profesor Leonardo y al doctor Leonardo. Hablemos un poquito más de Cajal. ¿Quién fue Cajal? ¿Cuál fue su trabajo? ¿Por qué lo hizo tan importante? Y además aclarar que desgraciadamente, por lo menos en psicología, yo no sé si en medicina, el doctor nos dirá, en psicología hay un gran desconocimiento de Santiago Ramón y Cajal, pero es un personaje fundamental. Cuéntanos. Pues voy a arrancar por lo segundo. Yo creo que en medicina también. Yo creo que en medicina, salvo los que somos aficionados a esto, lo mencionamos, yo lo menciono por todos lados, he hecho algunas modestas publicaciones, pero en ellas va Cajal en muchos sitios. No hay digamos, una sola clase en la que uno diga hay 45 minutos, una horita dedicada a la figura de Santiago Ramón y Cajal. No la hay, yo hablo de historia de la neurociencia y lo menciono, pero es tan amplia la historia de la neurociencia que es imposible. Ahora veamos un poquito aspectos de la vida personal de él que son muy particulares. Cuando uno piensa y que está pues hoy en día considerado por muchos como el científico más importante de toda la historia de España. De España, incluidos los periodos coloniales y cuando llegó a ser la primera potencia del mundo en el denominado siglo de oro en España, donde podían hacer expediciones, investigar, buscar. Este señor lo logra en su laboratorio desde Madrid, sin ninguna colaboración extranjera, además todo con gente que él fue formando alrededor de él y que también fue valiosísima. Pero más cosas para señalar de él. Él nació en un pueblito chiquitico que se llama Petilla de Aragón, pero es que es un pueblo realmente chirriquitico. Uno puede seguir mirando en internet. Es un villorrio, una cosa absolutamente pequeña. Su padre, como ya lo mencioné, era un médico rural, y su madre una señora que también fue muy importante para él desde el punto de vista de lo que son las mamás. Un homenaje para ellas en todo lo relacionado con su formación como ser humano, en principios, valores. Inquieto desde muy pequeño, inquieto por temas de la naturaleza y gran dibujante desde muy chiquito. Se volaba de clase para ver volar a los pájaros. En eso me recuerda un poco la gran figura de Leonardo da Vinci, dibujando flores, dibujando cosas de la naturaleza. Se encuentran en diferentes libros y por supuesto en los archivos del Instituto Cajal dibujos de él de esas etapas en que era básicamente un aficionado al arte. Su padre notó sus habilidades y lo quiso atraer de todas maneras al campo de la medicina. El papá enseñaba anatomía en la Universidad de Zaragoza y negoció con él y le decía: yo le pago unos estudios de pintura, pero además usted, primero que todo, termine el bachillerato, porque era inquietísimo. Yo creo que él tenía un déficit de atención con hiperactividad, no paraba bolas en clase, hacía daños, molestaba a los demás compañeros, e incluso como parte, y hay que entender la época en la que vivimos, el área rural en la que estaba, parte de lo que hizo el papá para orientarlo y que fuese más disciplinado fue ponerlo con un trabajo como, y por ahí aparecen unas imágenes muy curiosas, y el título de zapatero remendón. Él estuvo ayudando en una zapatería a las personas en donde tenía, digamos, que cumplir unos horarios y hacer unas cosas. Finalmente se logró graduar. Su padre le permitió que estuviese
en clases de anatomía con él y aprovechando sus dotes de dibujante empezaron a hacer entre los dos unas grandes planchas muy muy lindas de anatomía, no necesariamente del cerebro, pero de cuello, cabeza, músculos de la cara que incluso no hace mucho se presentaron también en una exposición en Zaragoza. Entonces él seguía estudiando, seguía dibujando, se graduó y decidió dedicarse al estudio de la microanatomía. Para ello, de todas maneras, tuvo que cursar un doctorado que lo hizo en Madrid y le pasaron una cantidad de cosas pues que prefiero resumir porque pues si no se nos va todo el tiempo hablando de lo que hizo. Pero lo que es muy interesante es que él, bueno, presentó lo que hoy llamamos servicio social. En esa época se llamaba año militar obligatorio, se fue al ejército y allá lo mandaron para Cuba. En Cuba él estaba fascinado de ir a ver el trópico, de dibujar las plantas, de ver los animales, de conocer enfermedades tropicales. Y no solo las conoció, sino que le dieron, porque tuvo un paludismo gravísimo, estuvo casi al borde de la muerte. Entonces le dieron de baja al servicio militar y llegó muy enfermo con algo que en esa época se llamaba caquexia palúdica. Como estamos en un programa de divulgación, caquexia es una condición en la que la persona se encuentra casi sin músculos sobre su cuerpo en una debilidad inmensa. Pero ya empezó al regreso a trabajar en Zaragoza y empezó a presentarse por oposición para un primer cargo para la cátedra de anatomía y allí además se fue a hacer después su doctorado en Madrid donde tuvo un profesor que para él fue importantísimo, Aureliano Maestre de San Juan, y él empezó a hacer sus propias coloraciones, a ver en histología unas cosas muy interesantes. Pero, y avanzando muy rápido, lo que fue muy importante es que para ese momento las tinciones que existían no permitían ver las células del sistema nervioso. Ya desde el siglo XVI, inventado el microscopio y el concepto de célula poco tiempo después, estaban identificadas células de todo, de la piel, de los huesos, del corazón, de los riñones, de todo, pero no el sistema nervioso, donde se veían básicamente como unas redes. Entonces surgió una doctrina que se llamaba la doctrina reticular, en donde se suponía que no había prácticamente células en el sistema nervioso, sino redes, y que esas redes con un retículo, lo denominaban así, era lo que permitía el funcionamiento del sistema nervioso. Cajal estuvo, digamos, bajo la tutela de un neuropsiquiatra que se llamaba Luis Cimarro, que ya conocía una tinción que había ideado un italiano médico histólogo de la Universidad de Padua que se llamaba Camilo Golgi. Y don Santiago Ramón y Cajal tomó esta técnica, la modificó, le puso una doble impregnación de plata y empezó a estudiar sistemas nerviosos de animales en el periodo embrionario. En periodo embrionario muy chiquitos, particularmente de aves que pues tenían menos celularidad que animales adultos, y empezó a identificar unas células que para él fueron extraordinarias y las empezó a dibujar, y es algo maravilloso. La palabra neurona no existía, esa palabra apareció después, y él les puso un nombre que para mí ya es mucho decir. Él les puso las mariposas del alma. Muy poético, ¿no? No, pero es divino decir que eran las mariposas del alma, muy vinculado a la psicología, ¿no? Por el psique y el alma. Y entonces él les leo una frasecita chiquitica de él que dice: el jardín de la neurología brinda al investigador espectáculos cautivadores y emociones artísticas incomparables. Y como en el vergel de la sustancia gris veía células de formas delicadas y elegantes, las mariposas del alma. ¿Cuál fue el problema de Cajal? Llevar esto al mundo de la ciencia de su época, que era dominado en histología por alemanes, y también había una influencia muy grande de ingleses, franceses y norteamericanos. La lengua, nuestro idioma, hoy en día sigue teniendo algunas dificultades, pero ha avanzado mucho. Pero en esa época no leían a los científicos que publicaban en español. Él hablaba regular francés y tomó, pues en un momento dado, se había presentado por oposición también a ser profesor de la Universidad de Barcelona, estaba en Cataluña, y él decidió ir a un congreso internacional muy importante, un congreso de histología que tendría lugar en Alemania. Entonces se fue
como haría cualquiera de nosotros, donde el decano de la facultad a pedir permiso para que lo dejaran ir, pero no solo para que lo dejaran ir, sino para que además pudiese pues ser financiado, porque le tocaba viajar con el microscopio, con las láminas y con todo, eso era muy complicado, y él no manejaba el idioma alemán, y lo que ahí ve uno lo difícil que puede ser esto. Él le dijeron que podía ir, pero que no le daban un peso. Exacto, sí, sin apoyo económico. Tenía 6 hijos y su esposa, y con salario de profesor de universidad pública. Habló con la esposa, le dijo: mire, esto es una cosa tan importante en mi vida que les pido que se vayan, que se devuelvan al hogar paterno y materno, que me los tengan allá, nos vamos a apretar mucho los pantalones para el presupuesto. Hizo el viaje, llevó sus imágenes, es toda una aventura que estoy resumiendo muy rápido. Sí. Y resulta que pues se le acercaban, él no hablaba el idioma, esto no era ni con diapositivas ni nada, sino que cada uno debía ir y mirar lo que él estaba viendo, además de sus dibujos, y por ahí el asunto no iba muy bien para él, porque pues como que causaba alguna impresión, pero no la que él estaba esperando, por lo menos en ese momento. Sin embargo, apareció un médico suizo, digamos, de la Suiza alemana, que era como la gran figura de la histología en el mundo en ese momento. Él se llamaba Rudolf Albert von Kolliker. Él vio lo que él estaba mostrando, había descubierto las unidades del sistema nervioso que con sus prolongaciones se comunicaban unas con otras, nuevamente llamando a las mariposas del alma y exponiendo por primera vez en la historia la doctrina neuronal. Pues bien, lo extraordinario de esto es que él le dijo: mire, le creo lo que usted está haciendo y le voy a decir algo. Yo he descubierto a Cajal y el mundo va a descubrirlo a usted gracias a mí. Y fue así. Tal vez me detengo ahí porque ahí empiezan ya sus grandes triunfos como científico, un trabajador incansable que podía trabajar 18 o 20 horas al día. Eso incluso se lo han criticado por los fenómenos que ocurren con estas personas tan productivas. Era que abandonaba la familia por estar estudiando, una vida con altibajos, muchos problemas. Una hija de él murió de meningitis, otro hijo murió más adelante de otra enfermedad. O sea, altos y bajos, alegrías y tristezas, grandes reconocimientos, y poco a poco ya llegaremos obviamente al tema del Nobel, pero una vida prolongada que lo convierte, además de ser pues un extraordinario histólogo, en una figura muy interesante desde el punto de vista de la filosofía de la vida, de enseñarle a los jóvenes, de incluir mujeres en su laboratorio. Pero me detengo porque tenemos que seguir hablando muchas cosas, y pues estoy robando demasiado tiempo de esta figura que me interesa tanto, y que gracias a Jairo hoy puedo contar un poco sobre su vida. No, muchísimas gracias, y se nota tu entusiasmo con Cajal y no es para menos. Muy bien, entonces ya tenemos ahí un panorama, ¿cierto?, que nos brinda el doctor Leonardo sobre Cajal. Ahora vayamos al otro lado, miremos el panorama sobre Pavlov, sobre su vida personal, sobre su trabajo. El doctor Andrés Pérez, ¿qué nos puede contar al respecto? Bueno, pues Iván Pavlov fue un fisiólogo ruso. Él nació en 1849 en Riazán, en Rusia. Bueno, en aquella época era el imperio del zar, todavía hasta 1917. Riazán, un sitio muy lejano de las principales ciudades. Pavlov era hijo de un sacerdote de la Iglesia Ortodoxa rusa, y esto influyó para que Pavlov iniciara estudios de teología en San Petersburgo. Sin embargo, pues él dejó la carrera de teología y se inclinó más por la ciencia, por la experimentación, a la cual dedicaría el resto de su vida. Él finalmente pues obtiene su plaza como profesor de fisiología en 1890 en la Universidad de San Petersburgo, donde trabajaría en el Instituto de Medicina Experimental pues prácticamente hasta su muerte, y él crea pues un enorme laboratorio, una factoría, como la llama su principal biógrafo, el profesor Daniel Todes. Esa factoría pues tenía un equipo impresionante de personas que trabajaban para él, aunque él
él decía, pues, él insistía mucho en que su estilo de trabajo era colectivo y colaborativo, pues, aunque él tenía, pues claro, un liderazgo indudable, pero él respetaba mucho las ideas de su gran cantidad de discípulos. Él alcanzó a tener hasta 200 personas trabajando para él, incluyendo investigadores visitantes, etc. Pablo fue, bueno, un gran experimentador, una persona muy sistemática también, al igual que Castro, muy entregado a su trabajo con gran convicción, lo cual ya lo llevó en 1897 a tener toda una gran sistematización acerca de la fisiología de la digestión. Ese trabajo a la postre se convirtió pues en el principal sustento para la obtención del premio Nobel en 1904. Él fue el primer ruso que obtuvo el premio Nobel en general, por lo tanto se convirtió en una figura muy importante en su país, tanto que todo su trabajo, su laboratorio, etcétera, sobrevivieron al remesón tan importante que constituyó la Revolución de Octubre de 1917. Sí. Así que pues él pudo seguir trabajando sin problema, a pesar de que él no simpatizaba mucho por la revolución bolchevique, él en particular no, pero digamos, el nuevo gobierno soviético sí respetó mucho su trabajo y lo apoyó también. Y bueno, pues su trabajo fue posible también gracias a su esposa. Esto es una cosa que me parece importante mencionar, que no hace parte muy frecuente de, digamos, de las biografías, excepto tu tesis doctoral, Jairo, que creo que hace una gran justicia con la figura de Serafima, de su esposa, una mujer magnífica, a pesar de que dedicó toda su vida a estar tras bambalinas en el hogar, cuidando de sus hijos, etcétera. Pero realmente ella fue una persona que sin la cual Pablo no hubiera sido posible. Él lo mismo lo reconoce, y pues ella, a pesar de que era una persona, digamos, muy preparada, inteligente, con muchos ideales, resolvió finalmente dedicar su vida a su hogar, a sus hijos y soportar la carrera de Pablo. Entonces, creo que Serafima, a quien le gustaba que le dijeran Sara, pues fue muy importante para Pablo, y creo que eso es importante mencionarlo aquí. Bueno, obviamente, como el tema central de hoy es el premio Nobel, pues el Nobel requerirá una mención especial, pero Pavlov, al igual que Cajal, se convirtió en el científico más importante de su país, una figura central, también una figura que digamos, simbolizaba la ciencia de su país. Así como Cajal es la ciencia española, Pavlov, por lo menos en su época, fue como la ciencia rusa, junto con el Mendeleev, que fue el creador de la tabla periódica, exactamente. Entonces fue una figura muy importante. Finalmente, pues Pavlov, después de muchos y merecidos premios, fallece de neumonía en 1936, pero inundado de gloria, por fortuna, y su legado pues queda por siempre, más creo yo en la psicología que en la fisiología. Creo yo que la bandera central en la Pavlovian Society está justamente en la integración de la fisiología y la ciencia conductual. Eso es lo que actualmente digamos, se refleja tanto en la revista como en el encuentro anual de la sociedad que recibe su nombre. Así que, pues, una figura muy importante. Muy bien, muchísimas gracias, Andrés, por ese perfil, y al doctor Palacios también por ese perfil que nos han dado de cada uno de los personajes. Una cosa que no hemos dicho, pero que vale la pena aquí decir, es que vivieron en paralelo estos dos personajes, ¿no? En España, en otro en Rusia. Sí. Casi nacieron con 2 años de diferencia, murieron con 2 años de diferencia, y el premio Nobel lo ganaron con 2 años de diferencia.
Entonces, hay curiosidades muy interesantes en la vida y obra de estos dos personajes. Bueno, pero pasemos al meollo del asunto. Vamos a hablar sobre la polémica de los premios Nobel o alrededor de los premios Nobel, tanto de Cajal como Pavlov, que también la hubo. Empecemos por el doctor Leonardo. ¿Cuál fue la polémica del premio Nobel de Cajal? Claro, digamos que a partir de este congreso en que el mismo Colliker le dice el mundo descubrirá a Cajal, empezó a ser llamado de muchísimos lugares para que presentara su trabajo de doctrina neuronal. Es interesante ver que la palabra neurona fue ideado por es una palabra inventada, sí. Un neologismo inventado en su momento, un neologismo por un histólogo alemán que se llamaba Wilfred Waldeyer, y él acuñó la palabra neurona, que se quedó para el resto de la vida, y así es como le decimos a esas células. Entonces, además de que publicaba cosas y descubría todo el tiempo cosas muy importantes, empezó a ganarse una cantidad de premios importantísimos. El gran momento de los premios de él es como entre 1900 y 1906. Se ganó el Congreso Internacional, en el Congreso Internacional de Medicina en París le dieron la medalla internacional de Moscú, que era muy importante para el trabajo médico o biológico más importante del mundo. En España empezó a tener un reconocimiento muy grande, lo nombran director del Instituto Nacional de Higiene, Alfonso X, y en fin, va avanzando su doctrina neuronal, todo iba bien. En 1905 recibió una medalla de oro de la Academia Imperial de las Ciencias de Berlín, y esto surge más, y valga la pena anotarlo para nuestros queridos oyentes, de conversatorios muy interesantes que hemos tenido nosotros tres, los tres que estamos hoy aquí por invitación de Jairo, que en 1904 obtiene el Nobel Pavlov, y su principal competidor, contrincante en el momento en que el jurado de escogerlo era don Santiago Ramón y Cajal. Ya es bastante curioso. Sí. ¿Por qué polémico? Polémico porque, si bien, y no cabe duda, él es el padre de la doctrina neuronal y la persona que más, incluso se considera aún, que más ha aportado en el mundo del conocimiento de las neuronas, pues la coloración no era de él. Lo que permitió realmente colorear y ver esto fue la tinción ideada por Camillo Golgi. Personaje muy diferente, mucho más adusto, menos sociable, que también hizo contribuciones muy importantes. El aparato de Golgi en las células recibe ese nombre, es células de Golgi, o sea, es un histólogo también importantísimo. Entonces la duda que surge en el jurado es cómo hacemos con esto de que ambos son buenos. Cajal tiene una producción interesantísima, el otro también, y Cajal no habría podido existir sin la coloración que ideó Camillo Golgi. Entonces tomaron una decisión de esas que llamaría uno una decisión salomónica, y fue entregarle el premio Nobel a los dos. Ese premio Nobel, como ya lo mencionó Jairo, ocurrió en 1906, lo recibieron ambos en 1906 por la Academia de Ciencias de Suecia, y ellos dos, habiendo el uno trabajado con la técnica del otro, habiendo producido cantidad de información, eran rivales científicamente. Porque Golgi, a pesar de estar viendo células nerviosas y todo, era un asiduo defensor de la doctrina reticularista, y en el discurso de agradecimiento ante el jurado y ante todas las personas que asisten a una ceremonia como la del Nobel, criticó abiertamente a Golgi por estar hablando en la doctrina neuronal. A Cajal. Y Cajal, de una manera elegantísima, pronunció su discurso en francés, lo había pulido mucho más, es un largo discurso exponiendo lo que él hace. Quedó un escrito muy bonito, del cual tengo un ejemplar de colección por fortuna, que me lo regaló una muy querida amiga, la doctora Olga Lucía Casas Buenas. A su vez el documento fue digamos, propiedad de su padre, y es una herencia muy bonita que conservo, es bellísimo. Un día que de pronto, si en la página o algo podemos poner algunas imágenes tomadas directamente de este ejemplar similar, que hay pocos ejemplares de esos, creo yo, en Colombia. En resumidas, sí hubo polémica, hubo enfrentamientos, el asunto se manejó, ambos grandes personalidades, pero no por ser un asiduo y ferviente admirador de Cajal,
me atrevo muy respetuosamente a decir que el trabajo de Cajal tiene mayor reconocimiento a nivel mundial que el de Golgi. España, al igual que lo que estaba diciendo Andrés hace unos minuticos de Pablo, España inmediatamente lo honró de manera muy importante y con dinero del Estado se construyó el Instituto Cajal. Y el Instituto Cajal, para que él ya no tuviera que trabajar en un piso, pues en un enorme espacio, pero en un edificio, en una calle de Madrid donde tenía todos sus equipos, sino que lo dotaron y le permitieron empezar a trabajar con el equipo que ya venía trabajando, y de ahí salieron unos alumnos maravillosos. Algunos de ellos, por mencionar, Francisco Tello, que trabajaba en histología muy bien, a Chúcarro, quien trabajó en neuroguía, alcoholismo, Alzheimer, Gonzalo Rodríguez Lafora, que habló de una condición neurológica que se llama epilepsia mioclónica de Lafora o enfermedad de Lafora, por unas inclusiones, Pío del Río Ortega, importantísimo por la microglía, se le decía a las células de Ortega, pero bueno, no tendría tiempo de hablar de los alumnos en total. O Lorente de No, que te quedó claro, ahí falta. Lorente de No también. Claro, importantísimo. Y yo diría que de las cosas que yo admiro de él, y de esto hay una evidencia bastante grande, fue que incorporó 3 mujeres al laboratorio. Mujeres que las incorporó como investigadoras, publicó artículos con ellas, les enseñó la técnica del dibujo, y esto era rarísimo en esa época, era rarísimo. Y ya terminando, pues él tuvo una vida larga y bonita, con cualquier cantidad de reconocimientos, nuevamente considerado como el sabio Ramón y Cajal, y además la gran personalidad que mencioné, en un imperio en decadencia que se agarraba y se aferraba todavía de estos grandes triunfos. Sus trabajos traducidos al francés, que era exactamente lo que pasaba al revés, que los trabajos del francés los traducían al español para que fueran leídos, y los de él ya se traducían a un idioma que en ese momento era muy importante en la ciencia, en el mundo. Y después publicó cosas muy lindas. Él tiene un libro muy bonito, publicado en 1920 como Chácharas de Café, y en 1921 como Conversaciones o Charlas de Café, donde dice cómo, digamos, con el aroma y el calor de una rica taza de café ocurren tantas cosas importantes entre seres humanos. Publicó otro que decía El mundo visto a los 80 años, y tiene una parte muy simpática porque dice que es como ve el mundo un viejo arterioesclerótico, burlándose un poco de él mismo. Gran personaje, qué rico que nos permitas hablar hoy un poco de él, y qué rico disfrutar también de verlos a ustedes dos y a Andrés contándonos a todos, porque estoy aprendiendo mucho sobre la vida y obra de Iván Pavlov. Muy bien, muchísimas gracias, doctor Leonardo. Doctor Andrés Pérez, ¿cuál fue la polémica alrededor del premio Pavlov? Bueno, en primer lugar, creo que es importante mencionar o recordar que Pavlov obtuvo en 1904 el Premio Nobel de Medicina o Fisiología. Fue uno de los primeros que obtuvo ese premio. Recordemos que los premios Nobel comenzaron a entregarse en 1901. O sea que él fue el cuarto galardonado, por lo menos en medicina o fisiología. Y efectivamente, pues como decía Leonardo, 2 años antes de Ramón y Cajal, junto con Golgi, recibe esa distinción básicamente por su trabajo en el campo de la fisiología de la digestión. Aquí pues me permitiré citar exactamente pues cuál fue el motivo. En reconocimiento de su trabajo en la fisiología de la digestión, a través del cual el conocimiento sobre aspectos vitales de su funcionamiento han sido transformados y ampliados. Ese trabajo en la digestión lo llevó a generar lo que posteriormente se conoce en psicología como el paradigma del condicionamiento clásico, debido a que usaba o aprovechaba más bien la salivación de sus sujetos experimentales, que eran perros. Y gracias a ese conocimiento de la fisiología de la digestión, de su dominio de las técnicas quirúrgicas con los perros, pues pudo ser capaz de desarrollar el primer paradigma de estudio del condicionamiento clásico, pues que es una de las formas más importantes, si no la más importante
de aprendizaje asociativo. Y pues bueno, aunque el trabajo que le reconoció la Academia Sueca fue estrictamente en la fisiología de la digestión, especialmente el trabajo que fue publicado 7 años atrás, en 1897, el trabajo de las glándulas digestivas. Pero realmente creo yo que el legado más importante, pues, obviamente sin desconocer todo el aporte de Pavlov al campo de la fisiología de la digestión, que pues por algo pues, recibió Nobel, fue el impacto en la psicología del aprendizaje. Pero volviendo a tu pregunta sobre la polémica, Sí. realmente el tema de que fue polémico era realmente el estilo de trabajo de Pavlov en su enorme laboratorio. ¿Por qué? Como mencioné previamente, era la factoría. Sí. Y en la factoría, pues, no solo estaba él como líder, pero eran decenas de personas, podían ser cientos de personas, trabajando en muchas ideas, muchos proyectos, muchos experimentos, muchas publicaciones. Y, por supuesto, esto generó una duda en la Academia Sueca de Ciencias acerca de la autoría y de digamos, del real aporte intelectual de Pavlov como figura individual, lo cual llevó a que pues, se recomendara una visita de la Academia Sueca al laboratorio de Pavlov para corroborar este trabajo y cómo era el aporte particular de su líder en todos estos estudios, en todos estos experimentos. Y por supuesto, pues esto no fue un proceso fácil, pero finalmente pues se llegó a la conclusión de que sí, efectivamente, pues Pavlov, digamos, no solamente era como un director, como decir, un director administrativo de su laboratorio, sino que realmente era un director científico. Es decir, que realmente sus ideas, estas ideas de él, se reflejaban en ese trabajo compartido y colectivo masivo. Así que él también fue merecedor, no solamente en términos metodológicos y administrativos, sino por supuesto teóricos, y pues esto lo hizo finalmente merecedor del premio, competirle y ganarle nada más y nada menos que a don Santiago Ramón y Cajal. Eso es muchísimo mérito. Así que pues obtiene el premio pues luego de esa polémica, y bueno, después dedicaría ya su vida especialmente al campo de los reflejos condicionales, a polemizar con los psicólogos, etcétera. Pero el premio en particular pues tuvo esa polémica y finalmente salió muy bien. Bueno, pues él ganó muy merecidamente el premio Nobel de Fisiología o Medicina de 1904. Precisamente el Comité Nobel hablaba como de que Pavlov era el cerebro y sus discípulos eran las manos que ejecutaban todos los proyectos, y que digamos eso le valía para recibir el premio Nobel, y no había duda de su autoría, ¿no? Finalmente él era el que coordinaba por qué hacer determinados experimentos y hacia dónde iban, y sus discípulos cada uno iba manejando un experimento, iba haciendo en las manos que ejecutaban ese experimento y obtenían resultados. Exactamente. Sí, y Pavlov yo creo que se adelanta un poco a la esquema de investigación del siglo XX, del siglo XX-XXI, ¿no? Que ahora son los grandes grupos de investigación. Sí, claro. Y en el siglo XIX, principios del siglo XX, eran más el investigador solo, como Cajal, en su laboratorio, casi prácticamente sí, un trabajo individual, ¿no? Completamente de acuerdo, absolutamente visionaria la forma de trabajar de Pavlov con su enorme equipo de trabajo. Genial, buenísimo, muy bueno. Muchas gracias nuevamente por todo lo que me están enseñando. Bueno, no, perfecto. Me parece excelente poder tener este diálogo con ustedes dos. Hemos aprendido rápidamente, mediante un panorama muy bien explicado, la vida y obra de estos dos grandes personajes. Y posiblemente, como siempre hemos hablado, esto daría para hablar mucho más, pero pues hoy nos toca ir cerrando por acá
agradeciéndoles a ustedes su participación, su disponibilidad, y esperando que podamos volver a desarrollar otro diálogo, otra charla alrededor de estos temas, que podría ser muy interesante. Ya miraremos si lo podemos programar. Y agradecerles mucho habernos brindado este espacio para charlas desde el laboratorio. Pues yo tomo brevísimamente la palabra para agradecerle al doctor Jairo de la invitación y a Andrés por haber estado conmigo en este programa. Mil y mil gracias y magnífico. Ya encontraremos muchos temas que nos unen y sobre los que podremos seguir conversando. Mil gracias y claro, hasta la próxima. Mil gracias, doctor Leonardo. Muchísimas gracias también. Realmente para mí es muy emocionante compartir la mesa con ustedes sobre estos personajes tan importantes. Y pues, como Jairo sabe, con el tiempo me he ido convirtiendo poco a poco en un cajaliano. O sea, me encanta la figura de Cajal, me identifico mucho con la forma como él trabajaba. Aunque Pablo es más importante para mí en términos de los contenidos, sus metodologías, etcétera, pero la figura de Santiago Ramón y Cajal cada vez me cautiva más, y gracias a Leonardo pues la conozco mejor, y yo también espero que tengamos muchos espacios para seguir recuperando esos legados, conectándolos como hiciste con tu tesis doctoral, Jairo. Y seguir ahondando en estas dos figuras de manera comparativa, que es un ejercicio muy provechoso. Muchísimas gracias. Muy bien, muchísimas gracias a los dos. Y nada más, agradecerle a nuestros oyentes y recordarles que sigan charlas del laboratorio. En nuestros próximos programas tendremos nuevos invitados y nuevos temas de interés para la psicología. Muchísimas gracias. Esto fue Charlas desde el Laboratorio, una mirada desde la psicología científica.